Es un verdadero honor para mí el haber sido invitada a compartir este panel con 4 expertos en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Quiero agradecerles a ustedes su presencia y quiero iniciar felicitando a Dibujando un Mañana. Nos hemos ido acompañando en una alianza importante en favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y han hecho un trabajo importantísimo en coadyuvar a la apropiación del enfoque de derechos en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Pasar de la parte teórica a la parte práctica es un gran salto, un salto importantísimo que requiere de tiempo, que requiere de trabajo. Lo comentábamos ahora, un seminario de 3 días parece simple, pero no lo es, y un buen seminario de 3 días con contenido para todos los que estamos aquí, requiere de verdad de un reconocimiento. Por supuesto también a Johnson, a C. Johnson. Creo que nosotros, tanto Dibujando un Mañana como Monte de Piedad, somos un ejemplo, un primer ejemplo de una alianza que es, y una red, que es el tema del panel que nos ocupa el día de hoy, y desde luego una alianza de 14 años, muchísimo más. De manera que voy a iniciar recordando el nombre de este conversatorio. Es construir puentes y tejer redes de colaboración en favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Las personas que me acompañan el día de hoy, ya lo comentaba Ricardo, es Ricardo Antonio Bucio Mujica, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINA. Muchas gracias por acompañarnos. La maestra Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Mario Luis Fuentes Alcalá, el doctor Mario, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Muchas gracias, Mario. Y Alfonso Poiré Castañeda, asesor de incidencia política en Save the Children México. Todos ellos tienen una vastísima trayectoria, tanto profesional como académica. Por una cuestión de economía de tiempo y de dedicar nuestro espacio a escuchar sus ideas y a aprender de lo que tengan para compartir con nosotros, los invito a que revisen sus biografías en la página web. Algunos avisos parroquiales, la dinámica de la jornada del día de hoy o de este conservatorio. Haremos 4 rondas de intervenciones entre 2 y 3 minutos para cada uno de nuestros panelistas, donde iniciaremos una conversación sobre lo que hacen sus instituciones o desde sus instituciones para coadyuvar a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en las últimas preguntas entraremos ya a ver lo que implica la construcción de redes para que sean realmente efectivas, porque también hay un gran trecho entre una idea inicial de construir una red a que esta red tenga un objetivo claro, tenga indicadores, tenga métricas y pues sea una red multifactorial y desde diferentes ámbitos que realmente nos permita escalar proyectos o tener una incidencia en diferentes ámbitos. Sin más preámbulo, comienzo con la primera pregunta del día de hoy, donde me gustaría que cada uno de ustedes me dijeran desde sus instituciones qué es lo que hacen y cómo aseguran o contribuyen al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias a Fundación Dibujando un Mañana por la invitación. Bueno, quisiera decirles muy brevemente, en principio, qué es el Sistema de Protección Integral, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un órgano, es un órgano colegiado que tiene que tomar decisiones para que México tenga una política nacional de infancia y adolescencia. Ese es el objetivo, digamos, a grandes rasgos, que le confiere la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de diciembre del 2014 a un colegiado presidido por el presidente de la República, donde hay una serie de miembros del gabinete, los 32 gobernadores de las entidades federativas, el presidente de la CNDH y organizaciones de la sociedad civil. Se pretende que con este colegiado se vayan definiendo las metas, los objetivos y los mecanismos de articulación. Entonces, tiene como segunda dimensión, digamos, este sistema, el ser un conjunto
de políticas, un conjunto de normas, también de definiciones de presupuesto, un conjunto de actividades gubernamentales para poder lograr el reconocimiento, la garantía, perdón, de esos derechos que están reconocidos en la ley. Es también una red en sí misma, es un sistema de sistemas, porque este colegiado existe también a nivel estatal, presidido por el gobernador con su gabinete, con los alcaldes de los municipios, y existe también en cada municipio del país, no aún en todos, ahora en 1800, pero en cada presidencia municipal hay un sistema también presidido por el presidente municipal, es un consejo más pequeño a nivel local que tiene que tomar las decisiones de política pública a nivel del municipio. Y es en la definición un sistema de sistemas, porque tiene que lograrse la coordinación desde el sistema nacional con los sistemas estatales y con los sistemas municipales, ¿no? La perspectiva es que sin coordinación intergubernamental y sin coordinación entre los distintos sectores de gobierno es imposible garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque tienen garantizados todos y solo la acción de todas las autoridades puede garantizar todos. Digamos, el esquema es salir de una visión donde una instancia es la responsable de la niñez y asumir que es el Estado mexicano con todas sus instituciones responsable de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y es también una tiene una cuarta dimensión, es ahora formalmente perdón, el mecanismo de interlocución del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal con la sociedad civil en temas de derechos de niñez y adolescencia, ¿no? Siempre ha habido muchos mecanismos de diálogo, los sigue habiendo, bilaterales, multilaterales, pero este es el mecanismo ahora formal que México se ha dado mediante la Ley General para que pueda haber diálogo y participación de las organizaciones civiles en la definición de la política pública municipal, estatal y federal. Ese es el esquema. Luego quizá podremos hablar de cómo funciona y cómo no funciona. Hola, pues la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como todas las comisiones del país, formamos parte de lo que se llama el Sistema No Jurisdiccional de Defensa y Garantía de Derechos Humanos. Traducido al español, ¿no? Quiere decir que somos parte del Estado mexicano, pero no somos el gobierno. Que somos esta parte del Estado mexicano que lo que hace es defender y promover los derechos humanos de todas y todos los que estamos aquí. Lo hacemos desde el ámbito no judicial, ¿no? Lo hacemos desde el ámbito no jurisdiccional y por eso lo que trabajamos no tiene carácter vinculante, es decir, no es obligatorio, sino tiene que hacerse a través de la conformación de una fuerza moral, ¿no? De una fuerza social que apoye exactamente lo que estas comisiones están llamadas a hacer, y es a coadyuvar lo que el artículo 1 constitucional marca en términos de los que están obligados, y ya lo decía en este caso para los niños, las niñas y los adolescentes y para todos, Ricardo, que es la obligación del gobierno, de lo que implica el Estado de garantizar los derechos de todos. ¿Qué hacemos en la comisión específicamente relacionado a niñas, niños y adolescentes? Lo primero, en términos de defensa, es que tenemos una cuarta visitaduría que se encarga de lo que en nuestra constitución aquí de la ciudad se llaman grupos de atención prioritaria. Uno de ellos es niñas, niños y adolescentes. Hemos trascendido, nuestra constitución trasciende de la visión de grupos vulnerables o de marginalidad a enfocarse en lo que es el deber del gobierno y el Estado, y es atender a quienes están en alguna situación de vulnerabilidad o en alguna situación de marginalidad, de discriminación, o que requieren de atención y protección especial, como son reforzada, diríamos, como son los niños y los adolescentes. Tenemos nuestra cuarta visitaduría, ahí se reciben quejas donde están involucrados cuestiones que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes. Desde que estoy en la comisión, no sé por qué, ¿verdad? Llevamos 3 recomendaciones en donde visibilizamos básicamente a los niños, porque generalmente
los niños se pierden en el mundo adulto. Entonces hemos recomendado, hay una recomendación sobre personas en situación de calle, donde estamos ya focalizando qué pasa con los niños. Hay otra recomendación sobre Periscope, ¿se acuerdan? Todas estas grabaciones, diciendo que en una de las grabaciones había estado un niño y que se expuso ese niño de 8 años de edad al escarnio público y no se cuidó y no se protegió. Y hay otra recomendación que es la de sismos, ¿no? En donde también invisibilizamos que muchos niños no nada más se quedaron sin escuela, sino pues muchos se quedaron huérfanos y muchos tuvieron afectaciones principales en algo que pues ya vamos a cumplir ahorita 2 años de estos sismos. También es una comisión que, a diferencia de todas las de los estados, recibe quejas directamente sin interposición de personas adultas, de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, en la comisión los niños pueden llegar y plantear una queja. Además de esta parte hacemos muchas actividades con relación a la promoción y la divulgación y la educación. Tenemos la Casita del Árbol, ya muy famosa, en donde además está abierta a que puedan llegar muchísimos. Salimos a dar cine con una especial a las colonias y a las alcaldías y a los parques. Tenemos todo un programa de educación para la paz también, ¿no? Y finalmente hacemos también muchas cosas, muchísimas cosas más en la lógica de la articulación con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un área que es una relatoría, estamos en transformación, pero de todos modos va a ser una agenda y va a seguir cierta, específicamente dedicada a niños, niñas y adolescentes. Esta relatoría articula con las organizaciones de la sociedad civil, pero también tratamos a través de eso y de otras instancias hacer incidencia en política pública. Fuimos los que trabajamos, impulsamos la ley de acogimiento alternativo, por ejemplo, en la ciudad. Estamos al pendiente, no muchas veces, ni todas nos hacen mucho caso tampoco, pero bueno, estamos al pendiente de incidir sobre las leyes y la legislación que tiene que ver en la ciudad. Y finalmente, para los que no están aquí, que no son chilangos, también la comisión impulsó desde el año pasado que la Federación de Ombudsperson, todas las comisiones de los estados, tuvieran un grupo de trabajo, sobre niñas, niñas y adolescentes. La comisión de la ciudad, o sea, aquí en persona, somos las que coordinamos ese grupo, y entonces creo que también ahí hay una línea que rebasa a la Ciudad de México, nada más como ser referente, sino que podemos igual trabajar por ahí en las entidades federativas. Somos hermanos, sí. Por eso nos molesta. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrea, muchas gracias a todos ustedes, y obviamente por estar con los usuales conocidos. Este panel, nota, ¿no? Este panel es uno de muchos. Hemos visto hace 30 años, déjenme decirles, y es importante, déjenme entrar por ahí, 1989, 30 años, la convención. O sea, hace 30 años el mundo, México, años después, decidió que había que cumplir un mandato, un gran mandato, el interés superior de la infancia. Bueno, 30 años después, estamos aquí con la convicción de que no hemos cumplido el mandato de la convención. Pero hay un asunto que es importante, y por eso reconozco, y ver una red, porque aquí hay una red, siempre es muy impactante. Y mi reconocimiento a Dibujando el Mañana, porque permite ver una de las estructuras más poderosas que son las que sostienen, las que tratan de apoyar a los fracturados y prevenir las fracturas niños, niñas, adolescentes. Y en ese sentido, lo que yo hago, antes que Pilar me diga, sí, yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy investigador de ahí, pero muchos años, con todos ellos, hemos tratado de construir marcos jurídicos, marcos normativos, instituciones para que el Estado mexicano cumpla el mandato de la convención. Desde la UNAM, desde una plataforma que se llama México Social, sostenemos que el Estado mexicano ni garantiza, ni respeta, ni logra realmente generar un México apropiado. Hace muchos esfuerzos,
pero no cumple el mandato, y mucho menos el mandato del artículo 1 constitucional 2011, que establece que el Estado mexicano debe no solo garantizar, sino debe buscar que los derechos humanos sean integrales, indivisibles, que haya progresividad e interdependencia. Es decir, no basta avanzar en uno si en el otro no se avanza. Entonces, desde la UNAM lo que hacemos, y México Social, que es una plataforma que yo trabajo en distintos medios, mostramos brechas, mostramos las enormes, la urgencia de ser mucho más rápido. Cuestionamos y señalamos preguntas a mi amigo Ricardo Bucio, él sabe bien de todo lo que falta por hacer y los cimientos que ha logrado construirse en los últimos años en la construcción de los basamentos de algo que algún día será un sistema, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es mostrar las brechas, las diferencias y mostrar el horror también. Cada 4 horas, en este transcurso de este día, ¿sí?, probablemente 6 niños serán víctimas de homicidio. Y durante este año, el año pasado, mortalidad infantil, 70 niños no hubieran haber muerto. Y así hay muchas cifras que están en el brochure que les entregaron, pero que no reflejan lo que ustedes ven, la enorme dimensión que implica la soledad, la tristeza, el abandono, la desesperación. Y me quedo nada más con esto y se los dejo a ustedes. Cuando uno está en esta red y ve el enorme esfuerzo y lo que están haciendo, y ve uno el señalamiento que hemos hecho muchos de la enorme necesidad que el gobierno de la República rectifique su posición de no apoyar a la sociedad civil, ¿sí?, que está trabajando, pues me quedo con la imagen de esta niña Valeria, esta niña que quedó en el Río Bravo, que a todos nos conmocionó, que esa es la imagen realmente de la ruptura completa, que no podemos perder, sobre todo con el apoyo de Johnson & Johnson, que está construyendo y apoyando. Pues bueno, ¿cómo no reconocer una empresa que dedica, que da esfuerzos y que apoya a la estructura de la sociedad civil? Y por eso, sin duda, reconocible y obviamente ejemplar, no tengo menor duda. Entonces, desde la UNAM y México Social buscamos dimensionar, hacer visible brechas, hacer visible la complejidad, la enorme necesidad de la urgencia y la enorme complejidad nuevamente de todo lo que está transformando los derechos de los niños, estos 40 millones de niños, y a veces decimos con mucha rapidez, en los cuales hay casi 14 adolescentes, y ahí es donde entramos. Una cosa era los 5 años, 10 millones, pero entramos en la adolescencia y ahí es donde tenemos una enorme necesidad desde la UNAM de tener percepciones de cómo pensamos a la infancia y adolescencia y tener capacidad de señalar la política pública, todo lo que le falta hacer y cómo apoyamos el esfuerzo de la sociedad civil. Eso es lo que hace la UNAM en este tema. Gracias. En esta época es muy difícil celebrar y sin embargo perder de vista o olvidarse de lo que está sucediendo, no solo a nivel de México, sino a nivel global. Pero, digamos, en ánimo de celebrar que esta presencia, de celebrar que estamos juntos, de celebrar que efectivamente tenemos esperanza y queremos hacer las cosas. Bueno, celebro desde luego el que Dibujando un Mañana organice este evento. Dibujando un Mañana tiene un nombre perfecto, porque justamente es lo que necesitamos hacer. Dibujar el presente y el mañana, porque hoy el presente y el mañana de las niñas, niños y adolescentes se ve bastante vago, difuso, caótico. Entonces, que el nombre mismo establezca la agenda, me parece un logro. Y por supuesto el nombre de este congreso, 1, 2, 3, por todos y por mis derechos, también me parece que es muy valioso y coincidimos con él porque nos manda la idea de que tenemos que salvarnos todos, o sea, no nos podemos salvar unos y dejar a otros de lado. Save the Children plantea que no podemos dejar a ninguna niña o a ningún niño atrás y que tenemos que salvarnos todos. Entonces, me parece que eso hay que celebrarlo. Y nosotros en este plan de celebración, como organización global, también tenemos este año particularmente algunas cosas que celebrar. Cumplimos 100 años como organización, fue fundada
en 1919 por Eglantín Lleva en el Reino Unido. Eglantín preparó, digamos, una serie de planteamientos que sirvieron para la primera declaración sobre los derechos de las niñas y niños a nivel mundial. Save the Children ya constituye con una experiencia importante de trabajo, contribuyó después a la creación de UNICEF, contribuyó desde luego también a la redacción, a la integración de la Convención de los Derechos del Niño, que ya mencionaba Mario Luis y que este año cumple 30 años. Entonces, en este sentido de celebrar cosas, creo que hay muchos procesos que están en marcha. La formación, ya lo mencionaba Ricardo, la constitución de todo el sistema, de todo el andamiaje que está detrás de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es un proceso que creo que tenemos que también recuperar y celebrar. Nosotros a nivel de México estamos desde 1973, trabajamos en 20 estados de la República, fundamentalmente en el centro y sureste de la República, aunque también tenemos presencia en algunos estados del norte, y tenemos impacto con diferentes tipos de programas con alrededor de 300,000 niñas y niños cada año. Es un trabajo sobre todo orientado al desarrollo. No tenemos acciones propiamente de asistencia, sino de prevención, de fortalecimiento, de generación de comunidad, de construcción del tejido social, y en ese sentido, pues desde luego también compartimos la idea de que el trabajo no se puede hacer solo, ese trabajo se hace con otras organizaciones, con redes, con las comunidades. Es justamente la idea de la colaboración la que nos va a hacer cambiar este mundo que todavía pienso tiene esperanza. Muchas gracias. De esta primera ronda de intervenciones, quisiera destacar que el enfoque de derechos habla de tres sujetos de derecho, de tres sujetos de derechos, sujetos de obligaciones y sujetos de responsabilidades. Y en este panel tenemos una muestra importante de cómo está integrado. Es decir, tenemos al sector público, tenemos a un organismo que no es vinculante, tenemos a la academia y tenemos a las organizaciones de la sociedad civil. Quisiera también retomar algunas de las palabras clave que creo que nos van a llevar más tarde a hablar sobre la construcción de redes. Y algunas de las palabras ya las mencionaba Ricardo. Es un sistema. Y después hay un sistema de sistemas y una coordinación entre ese sistema. Luego nos contarás un poco más sobre tu experiencia. Y quisiera también destacar actividades o acciones que se han puesto sobre la mesa y que siempre están presentes en los ecosistemas y en las redes. Hay quien diseña las normas, hay quien es el canal para que se puedan hacer quejas y que esas quejas lleguen a donde tengan que llegar, quien divulga y quien articula, pero también es quien muestra las brechas, como es el caso de la academia. Y por último, tenemos también quién está construyendo el tejido social. Entonces, tenemos ya una primera visión de quiénes son los actores, de cuáles son las palabras clave y de cuáles son las diferentes funciones que se van poniendo sobre la mesa para la construcción de redes. Quiero retomar uno de los comentarios de Alfonso para pasar a mi siguiente pregunta. Alfonso habla de no dejar a nadie atrás. Este es el lema, eslogan o frase que acompaña a la Agenda 2030. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Me gustaría preguntarles, desde la perspectiva o desde su ámbito de trabajo, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan en el entorno actual para asegurar el pleno derecho de niños, niñas y adolescentes y la Agenda 2030? Y también, si procede, saber si existe o ustedes ven alguna diferencia entre los objetivos de la Agenda 2030 y la ejecución o el cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, bueno, en retos hay una lista enorme y hay solo 3 minutos, pero voy a tratar de dar unas perspectivas generales. Una, me parece que la más importante a nivel del sistema público de protección de niñez es lograr que los niños tengan
un espacio y tengan relevancia en la acción de los gobiernos. En algunos no tienen espacio y en otros, en la mayoría, aunque hay acciones, hay programas, hay presupuestos, hay cuestiones que se han hecho de manera múltiple y desarticulada en todos los gobiernos, desde el municipio hasta la federación. Lo que me parece que no se ha logrado es que tengan relevancia en la agenda política. Tampoco eso quiere decir como consecuencia en la agenda programática y en la agenda presupuestal de los gobiernos. Y creo que esto va aparejado al hecho de que no tienen relevancia desde mi perspectiva en la agenda social, es decir, en la agenda ciudadana. No hay una alarma ciudadana ante algunas de las cuestiones que dijo Mario Luis y las que publica todos los días. En realidad no hay una alarma ciudadana acerca de la situación que viven niños, niñas y adolescentes. Eso tampoco, eso tiene un reflejo, digamos, en el hecho de que no hay esta perspectiva de la importancia que deben de tener en la agenda política. Ese es un tema. El otro es que esto también obedece a que el Estado mexicano, como muchos otros países, se ha conformado en la perspectiva de gobernar para la población adulta, de establecer relaciones, límites, sanciones, impuestos, voto con la población adulta y esperar a que la población adulta nos hagamos cargo de los niños, ¿no? A través de las familias, incluso de tener una relación el gobierno con los adultos, mayoritariamente con los varones adultos, con las familias y esperando que esto tenga un beneficio para aquellos que no son sujetos directos de la acción del Estado. Entonces, en realidad la ley general tiene una visión que contradice a esta perspectiva, que asume que los niños, niñas y adolescentes son sujetos directos de la acción del Estado, son sujetos de derecho por sí mismos, que hay cosas que hacer evidentemente con la familia, con los entornos, con los núcleos, pero que tienen, que son sujetos y que las instituciones públicas somos los sujetos obligados, ¿no? Hablabas ya de esto, también con niños, niñas y adolescentes. Ahí hay que entonces desmontar primero una perspectiva que no solo está en la cultura de las instituciones y la cultura gubernamental de México y que tiene muchos años, sino también hay que hacer que este desmonte vaya siendo mediante cambios legislativos, mediante cambios en la programación de las acciones públicas y en la distribución de los recursos, que es al final la manera en cómo se expresan las prioridades gubernamentales. Y la tercera es que hay una enorme dificultad porque garantizar todos los derechos a un grupo de población supone necesariamente la articulación, ¿no? Este trabajo en red, digamos, entre los gobiernos. Un niño tiene relación cada día con servicios municipales, estatales y federales, y también con servicios de la iniciativa privada, todos los días y para todas las cuestiones que vive. Sin articulaciones muy difíciles, es imposible garantizar los derechos, pero México tiene también una lógica de trabajo gubernamental basada en la desarticulación. Yo digo, la desarticulación es el deporte nacional. Aquí cada quien trabaja por su lado, lo hacemos todos y todas muy bien y tenemos además visiones parciales, ¿no? Entonces definimos que estos grupos mal llamados vulnerables son vistos desde la perspectiva de la vulnerabilidad que se les achaca. Es decir, si la persona con discapacidad necesita rehabilitación física o necesita accesibilidad física, entonces la acción de la política pública va enfocada a esas dos debilidades que se le achacan al grupo de población y no a los derechos del grupo, ¿no? Los niños necesitan educación y salud, se centra en eso y no en los derechos del grupo, ¿no? La población indígena, lenguas indígenas y no en los derechos. No tenemos visión gubernamental, ni siquiera legislativa, mandatos legislativos amplios e integrales. La ley general creo que sí es en ese sentido un buen ejemplo y es una definición tanto legal como de diseño institucional que tiene una perspectiva para poder lograr esa integralidad, pero choca con cómo funciona el Estado mexicano. En realidad
no choca solamente con que un gobernante quiera esto o no, le interese esto o no, choca con el funcionamiento del Estado mexicano, y es también entonces en ese sentido un desafío incorporar a los niños, niñas y adolescentes en este funcionamiento que es de alguna forma disfuncional. A ver, yo quisiera como primero compartirles la lógica de cómo se piensa y cómo se pensó la Agenda 2030. ¿Qué diferencia hay entre los objetivos del desarrollo del milenio que dejamos atrás y cómo se creó esta agenda? Y en esa lógica, entonces, ¿cómo se liga a los derechos humanos? A ver, la agenda de los ODMs, fracasados ellos en su mayoría, ¿no? Y la agenda como tal, básicamente se generó de un grupo de expertos, tecnócratas, de buena fe, me supongo, ¿no? Y que trataban básicamente de ver el mundo en pongamos un piso mínimo, ¿no? Y entonces decían, vamos a reducir a que no haya más del 10% de niños desnutridos, ¿no? Y entonces tenías pues a los países desarrollados pues que no tenían ni el 1%, ¿verdad, hermano? ¿No? Y tenías al otro que pues nos vamos sobre el 30%, ¿no? Y básicamente planteaban ese tipo de metas. Los objetivos además los firmaron básicamente los gobiernos, se quedaron en una rendición de cuentas de gobiernos en ese tipo de informes. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a crear esta agenda de desarrollo sostenible? Lo primero es que deriva de una evaluación, ¿no? Y una evaluación que trató en verdad de ser muy amplia a nivel mundial. Hubo muchísimos grupos interviniendo alrededor de qué había pasado con lo otro y qué venía de frente, cómo se nos veía de frente este siglo XXI, y entonces es una primera diferencia, es decir, se generan a través de la generación de una evaluación de lo que estaba pasando. Lo segundo es que integran una parte, digamos, de una visión de la globalidad que iba mucho más allá de los simples indicadores, digamos, de bienestar, sino que iba intentando hacer una visión global, una visión integral, ¿no? Y una visión, una apuesta que tenía que ver con muchísimas, digamos, vertientes que tienen que ver con cómo superamos como mundo, pues las desigualdades, las brechas y cómo lo salvamos, esa es la otra, ¿no? Y lo tercero, y un poco para la pregunta que hacías, es, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de la agenda sostenible tuvieron la incorporación del sistema universal de derechos humanos, es decir, Naciones Unidas y todos los que trabajamos derechos estuvimos involucrados, digamos, en quizá no ya cuando el documento final, pero sí en las lógicas de qué tenía que incluir, cómo tenía que tener esta visión de integralidad, ¿no? Y bueno, esto hace diferencias sustanciables. La diferencia básicamente es que estos objetivos tienen una visión en términos de derechos para todos, no se va a decir como horizonte, ¿no? A diferencia de los otros. Y yo creo que esa es una gran oportunidad. Y cuando trabajas entonces en garantía de derechos con las características que ya han dicho aquí, naturalmente estas son los objetivos de desarrollo son una buena hoja de ruta, y sobre todo porque si bien es cierto, tampoco son obligatorios legalmente para los gobiernos, pues por lo menos la visión está asignado, ahí tienen que dar la cara por otros al mundo igual, y creo que son una herramienta de análisis y de incidencia y de intervención que son muy importantes a seguir. La otra es que en la mayoría de los casos, los 17 objetivos tienen una visión que sí trata de tener una visión enfocada en niños, niñas y adolescentes, en grupos etarios, ¿no? Y en este caso, digamos, no podríamos, y bueno, ahí me ligo entonces a la primera pregunta también que tiene que ver cuáles son los retos, y bueno, pues leamos los 17, pongámosle mirada de niños, niñas y adolescentes, y pues ahí están englobados todos los retos y la situación de retos que tiene este país con los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos problemas que transitan entre los viejos problemas como puede ser la desnutrición. De hecho, estamos acabando con la desnutrición por la vía de que hay menos niños y entonces se reduce el número. Y así pues vamos a llegar al calculado 2030, ¿no? De que vamos a reducir ya más y más la desnutrición, pues porque pues cada vez van menos niños y entonces no es que hayamos con nuestros pares, porque no me comparo,
no nos comparamos con Dinamarca, nos comparamos con el sur. Y si nosotros vemos la apuesta, por ejemplo, a reducción de la desnutrición en países como Guatemala, que sigue teniendo un mayor índice de desnutrición que nosotros, pero que en estos últimos años ha reducido la brecha de manera impresionante, pues entonces nos preocupamos mucho. Nos preocupamos mucho porque sí tenemos menos, pero hubiéramos ya ahorita tenido nada, si es que hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer. ¿No? Y entonces vamos con los índices de pobreza, vamos con el 16, que es el de violencia, y bueno, ya daba ejemplos Mario Luis, y le comentaba cuando acabó de hablar, ayer amanecimos, o más bien hoy amanecimos con la noticia de que ayer hubo una balacera en Ciudad Juárez, llegaron y mataron al que supuestamente estaba ligado, pero mataron a sus 3 sobrinos de primera infancia todos, ¿no? Y eso es, digamos, nada más un botón dolorosamente cotidiano de qué está pasando y cómo estamos omitiendo la protección y nuestra protección obligada, ¿no? Y evadimos nuestra responsabilidad alrededor de esta población que sigue siendo además la tercera parte de este país. Entonces, digamos, lo que necesitamos y por lo tanto desde mi análisis es, si nosotros agarramos la agenda y vamos viendo, le ponemos rostros de niños, niñas y adolescentes y visibilizamos su integralidad, estamos hablando de una agenda que tiene altos estándares y una lógica de derechos humanos que sirve y que nos puede ayudar a navegar, ¿no?